La causa del pecado es la incredulidad. O sea, si tú pecas es porque no crees realmente en Dios, en la palabra de Dios. Detrás de cada pecado lo que existe es la incredulidad. Eso es lo que hay detrás de cada pecado. ¿Ok? Lo que hay detrás de cada pecador, la incredulidad. El pecador de por sí tiene un corazón incrédulo. ¿Ok? Eso es lo que tiene el pecador. Ese es su corazón, un corazón incrédulo. Y de ese corazón incrédulo emana el pecado. Cuando la persona cree en la mentira, entonces peca. Cuando Eva, por ejemplo, creyó en la mentira que le dijo el diablo, eso la llevó a comer del fruto prohibido, del árbol prohibido. Fue la mentira lo que la llevó a tomar de ese fruto prohibido. Y es que la verdad es como una camisa de fuerza que te impide pecar. Cuando uno cree en la verdad, no peca. ¿Ok? Porque la verdad es una camisa de fuerza que te impide pecar. Si tú crees en la palabra de Dios, en lo que Dios enseña, pues no puedes pecar. Es imposible pecar cuando tú abrazas esas enseñanzas de Dios, cuando tú crees de corazón esas enseñanzas de Dios. Dios, por ejemplo, enseña que el pecado lleva al infierno. Dios enseña que el pecado es una mala decisión, que el pecado es una decisión necia, que no es sabio pecar. Si tú crees en eso, pues no pecas. O sea, ¿cómo puedes pecar creyendo que el pecado te va a llevar al infierno? O creyendo que el pecado es una mala decisión, que el pecado es una decisión necia. ¿Por qué entre pecar y no pecar escoges pecar? O sea, ahí se ve que no crees realmente en Dios. No crees que realmente la decisión de pecar es la decisión necia y que la decisión de no pecar es la decisión buena, la decisión sabia. O sea, si entre pecar y no pecar, ¿por qué escogiste pecar? Bueno, porque no crees en Dios. Simplemente porque no crees en Dios. No crees en Dios, que te dice que la opción de pecar es la opción incorrecta, la opción mala, la opción no sabia, y que pecar y que obedecer a Dios es la opción sabia, la opción buena. Simplemente no creíste en Dios y por eso elegiste la opción mala, la opción de pecar. Cuando Dios te dice, mira, el pecado te lleva al infierno, el hecho de que tú pecas, escoges pecar, es porque realmente no crees que te va a llevar al infierno. O sea, tú estás creyendo en otra cosa, en la mentira y no en la doctrina sana de Dios. O por ejemplo, tú puedes creer que sí, que el pecado te lleva al infierno, pero que vas a tener oportunidad para el arrepentimiento, por ejemplo. ¿Qué sabes tú lo que será mañana? La Biblia dice en Santiago, ¿qué sabes tú? O sea, uh, cuando dice, por ejemplo, iremos a tal o cual ciudad a negociar, cuando no sabes lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual ustedes deberían decir, si el Señor quiere, ok, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, mañana estaré vivo. O sea, cuando tú tomas la decisión de pecar, creyendo que Dios te va a dar oportunidad para el arrepentimiento. No, yo voy a pecar y voy a durar, qué sé yo, un día en pecado, una semana en pecado, un año en pecado y luego me arrepiento. Ahí se ve que tú no estás creyendo en la sana doctrina de Dios, porque ¿qué sabes tú lo que vendrá mañana o pasado mañana o la semana que viene o el mes que viene o el año que viene, si te viene la muerte? Ok, entonces si te sorprende la muerte estando tú en pecado, vas a ir al infierno. Ok, entonces
Detrás del pecado lo que hay es la mentira. La persona está creyendo en la mentira. La persona que está en pecado está bajo engaño. Ok, así como Eva estuvo bajo engaño cuando tomó del fruto prohibido. Así todo aquel que está pecando es porque está bajo engaño. La verdad no se mezcla con el pecado. Es incompatible. Ok, es una camisa de fuerza que no te permite pecar. El que cree en la verdad no peca, no puede pecar. Es imposible creer en la verdad. Creer que la opción de pecar es una opción necia. Que pecar ofende a Dios, que pecar lleva al infierno, que tú no sabes cuándo vas a morir. O sea, tú no puedes creer en esas cosas que predica la Biblia, en esas doctrinas. Tú no puedes creer en la verdad y pecar al mismo tiempo. Ok, la verdad es algo que te impide pecar. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, libres del pecado. La verdad liberta al hombre del pecado. Lo liberta de esa adicción al pecado, de esa esclavitud. Ok, rompe esas cadenas y la persona ya deja de pecar y pasa de ser un pecador a un santo. O sea, deja de ser una persona pecadora y se convierte en una persona santa, en una persona que ahora no peca, sino que anda en santidad, que le teme a Dios. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. El apóstol Pablo dijo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando uno abandona el pecado y se convierte a Dios, recibe la vida eterna, recibe esa dádiva, ese regalo. O sea, el perdón de los pecados que cometiste en tu pasado, todos esos pecados que cometiste, por gracia son perdonados. Por dádiva de Dios te son perdonados esos pecados. Dios te regala la salvación. Dios se olvida de todos esos pecados que cometiste y que te hacen digno del infierno. Dios se olvida de todos esos pecados y te perdona y ya no te culpa de la condena. Ya no eres un condenado al infierno, sino que Dios, por medio de la sangre de Cristo, borra esos pecados pasados que cometiste. Y eso es lo que a la Biblia le llama salvación por gracia, la salvación a través de la sangre de Jesús. Jesús es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue sacrificado en expiación por nuestros pecados. Ok, entonces esa es la realidad. Vemos en la Biblia que todo aquel que cree es salvo. Todo aquel que cree en Dios es salvo. O sea, todos los que creen en Dios son salvos, según la Biblia. También vemos en la Biblia que todos los que no creen en Dios, pues no son salvos. Y también vemos en la Biblia que todos los que pecan no son salvos. Y que todos los que no pecan, sino que obedecen a Dios, son salvos. O sea, los mismos que no creen son los mismos que pecan. Y los mismos que creen en Dios son los mismos que obedecen a Dios, que no pecan. Así, por ejemplo, vemos, pasajes como: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, el que cree en Jesús tiene vida eterna. Así también Jesús dijo, el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces aquel que cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y así también como dice que el que cree es salvo, también dice que el que es de Dios no peca. Quiero citar, por ejemplo, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 6. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido.
Ok, entonces aquí dice que el que permanece en Dios no peca, y que cualquiera que peca es porque no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, cuando uno conoce la verdad, es libertado del pecado, como dice Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. O sea, la verdad os libertará del pecado. Entonces, como ya hemos visto, el que cree en Jesús es salvo y el que no cree en Jesús es condenado, no es salvo. Y también vemos que el que permanece en Dios no peca y el que peca no ha visto a Dios, no le conoce. Versículo 8 del capítulo 3 de Primera de Juan dice: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces Jesucristo liberta al hombre del pecado. Ok, el hecho de que aún pecas, si tú eres pecador, si tú aún pecas, es porque no has conocido a Jesús. Tú no has sido libertado del pecado. Tú no conoces la verdad. Aunque tú digas que crees en el Evangelio, realmente no crees en el Evangelio. Porque la verdad liberta al pecado, del pecado al hombre. La verdad es incompatible con el pecado. Cualquier evangelio que tú estás creyendo es un evangelio falso y por eso te deja en el pecado. No sé qué evangelio tú estás creyendo, si estás creyendo en el falso evangelio de una vez salvo, siempre salvo, que la persona se salva y no importa los pecados que cometa, siempre seguirá siendo salvo. Que el pecado no te roba la salvación, que la persona que se salva hoy y mañana comete fornicación o que pelea contra los demás o que le guarda rencor a alguna persona, que no, que eso no le roba la salvación, que esa persona sigue siendo salvo hasta el final. No sé si es en ese evangelio que tú estás creyendo, en ese falso evangelio, que te está dejando esclavo al pecado y no te liberta del pecado, o si estás creyendo, por ejemplo, en el evangelio de la seguridad en el pecado, o sea, de salvo aún pecando, o sea, no necesariamente tu iglesia o tu pastor tiene que predicar salvo, siempre salvo, sino que simplemente tiene que predicarte que pecar no te lleva al infierno, que tú puedes cometer, entre comillas, un acto aquí y allá de pecado y que ese acto de aquí o allá en el pecado no te roba la salvación, que un pecado, entre comillas, esporádico, eso no te roba la salvación. No, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que pecar lleva al infierno. Ok, desde el instante que un cristiano cae en pecado, ese cristiano deja de ser salvo. No se puede pecar y ser salvo al mismo tiempo. Aquí dice: el que hace pecado es del diablo. Ok, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando uno viene a Cristo, uno es libertado del pecado. Ok, la verdad te impide pecar. No puedes creer en la verdad y pecar al mismo tiempo. Es imposible. Ok, la verdad liberta al hombre del pecado. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso enseñó Jesús. Quiero leer ese pasaje en el capítulo 8 de Juan, empezando desde el versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.